Hola a todos, muy buenos días. Estamos terminando de aceptar a la gente. Buenos días a todos, feliz lunes. Hoy para empezar la semana con fuerza hemos decidido celebrar este webinar. Tenemos con nosotros a José Antonio Rollón, que es un formador fiel de Avanza, uno de nuestros formadores estrella, que está por primera vez aquí, pero no será la última vez porque ya tenemos bastantes cositas pensadas de cara a los siguientes meses. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Yanire. Para todos los que no tengáis el placer de conocer a José Antonio, os voy a contar que es consultor y formador senior aquí con nosotros en Avanza Training Services. También es coach certificado por la ICF, International Coach Federation. José Antonio es asesor financiero, acreditado por la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la ICADE, docente de Recursos Humanos en la Universidad de MS-MK. Además es consultor, formador senior y coach profesional procedente del sector financiero y lleva más de 29 años de trayectoria profesional, los 10 últimos especialmente dedicados a la consultoría y a la formación. José Antonio como formador senior ha desarrollado su labor en programas, sobre todo especializados en competencias y habilidades directivas, desarrollo y gestión de equipos comerciales, calidad de atención al cliente, comunicación e influencia, experiencia de cliente, productividad y eficiencia, así como en transformación y evolución cultural y estrategia en las organizaciones. Ahí es nada. Y además, también contaros para finalizar que José Antonio cuenta con más de 650 cursos dados a más de 8.500 alumnos y con más de 6.000 horas de formación impartida, además de 200 horas como coach ejecutivo. Además, como ya hemos comentado, es formador en Avanza Training Services, formador de formadores y tutor acreditado en e-learning. Así que vamos, creo que no vas a tener ningún problema con este webinar. Va a ser un día más en tu vida, José Antonio. Bueno, buenos días. Gracias, Yanire, por esos datos que algunos pues ya casi ni recordaba. La verdad es que sí, echas la vista atrás y esto es un caminar constante. Y bueno, pues nunca se sabe porque esto es como los profesionales deportistas, profesionales o músicos o artistas en general que cada vez que tienes un evento, un encuentro, un concierto, un partido, pues ahí las mariposillas pues funcionan, ¿no? Entonces, bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros, un placer. Y qué mejor forma de empezar un lunes que entre amigos, distendidamente y con algo de tema eminentemente actual, necesario y práctico. Lo vamos a hacer lo más a menos posible y lo vamos a hacer todos, ¿vale? Aunque sea que de este formato que estamos ahí, bueno, pues unos aquí y los otros al otro lado de la pantalla. Yo para empezar, lo que voy a pedir, Yanire, con tu permiso, estamos hablando de un tema que es fundamental, es la comunicación influyente. Claro, pero para comunicarse hay que verse, es un tema de dos partes. Yo os voy a pedir que activemos todos la cámara. Igual, hombre, ya no es tan temprano, pero bueno, si no estamos del todo arregladetes, pues no pasa nada. Pero vamos a activar la cámara, por favor, me gustaría veros. ¿Eh? Y gracias Alessandra. ¿Eh? Ahí estamos. y por favor, los demás, poner ahí un poco de vuestra parte, ¿eh? De vuestra parte. Si no, es verdad que la sensación que nos causa con estos nuevos entornos en remoto, pues es un poco... No sé si hay alguien, no me está escuchando alguien Sí, y la, bueno, la es un gente, poco la gente duro. está, lo que pasa es que, bueno, a la gente igual no le gusta mucho poner la cámara, parece ser. Nos cuesta, nos cuesta. Primera cuestión, nos cuesta. Es verdad que posiblemente también el entorno en el que estamos, Pat, imposible para mí, lo siento, no pasa nada. Gracias, Pat. Pero bueno, los que podáis, por favor, gracias. Y es verdad que, como decía, a lo mejor estamos en un entorno de trabajo y bueno, pues no es tan fácil. De todas formas, agradecido. Y mira, hay alguna persona más que se está conectando. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Bueno, yo lo que deseo es pues, que sea un taller lo más práctico posible. Comunicación influyente. Realmente aquí el reto no es tanto hablar de comunicación, que bueno, como veis, habéis escuchado en el preámbulo a Yanire, pues algo de esto me suena, algo he hecho. Más que nada, el reto realmente está en ajustarlo a menos de una hora, ¿vale? Entonces vamos a ver si somos capaces de concretar lo más posible para que os sea útil, verdaderamente útil. Para ello yo he preparado una presentación que me gustaría compartir con vosotros, ¿vale? Voy y vengo, ¿vale? Para que me veáis un poquito más
presente y nos vamos a apoyar en esa presentación para trasladar algunas ideas que creo y considero que son importantes para este tema que nos ocupa. Con vuestro permiso, vamos allí. Si se convierte en modo presentación, genial. Vale, vamos antes de aquí. Perdón. Ahora sí. Venga. Arrancamos. Fijaros. Un instante que quiero poneros por aquí para veros y teneros un poquito más ubicados. Vale. Vale, lo tenemos. Bueno, gracias Sergio. Buenos días. ¿Qué os quería comentar? Bueno, pues básicamente comunicación influyente. Vamos a ir desvelando algunas claves, algunos tips, cosas eminentemente prácticas. Hace muy poquito, esta misma semana de atrás, me llamó poderosísimamente la atención en LinkedIn, en la red social, pues algo que leí, estaba muy resumidito, he capturado esta pantalla porque quiero compartirla con vosotros y tiene mucho que ver con lo que queremos hablar, ¿no? Comunicación influyente. Seguramente casi todos, casi todas, vosotras, ha oído hablar del entorno VUCA, un entorno en el que nos encontramos o creemos que nos encontramos y que se caracteriza por ser un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Me llamó poderosamente la atención que ya se empieza a dejar de hablar del entorno VUCA y empezábamos a escuchar y a sentirnos en un entorno bunny. Digo, bueno, bunny, ¿esto qué es? Bueno, son las palabras que aquí indican y es un mundo frágil, con ansiedad, no lineal y verdaderamente incomprensible. Digo, pues tiene mucho que ver. Claro, el artículo, el profesional que lo manifestaba, lo expresaba, lo ubica en el 2020, es decir, post-pandemia. A partir de la pandemia, el mundo ha cambiado. Y aquí quiero subrayar algo que, si me permitís, ¿vale? Es esto, relacionado con la aún mayor necesidad de desarrollar soft skills, habilidades necesarias para poder encontrarnos mejor, más seguros a la hora de desarrollar nuestro trabajo profesional. Y si os fijáis, habla de resiliencia, desarrollo de habilidades, soft skills en general, por supuesto adaptabilidad y flexibilidad, transparencia, trabajo colaborativo, siempre lo ha sido, y comunicación. La comunicación siempre ha sido un vehículo, y para mí yo creo que es algo en lo que creo, absolutamente fundamental para poder materializar todo lo que queramos llevar a cabo. Sin comunicación no podemos relacionarnos. Otra cosa es que seamos buenos dominadores de la comunicación. Ahora desvelaremos algunas claves. Pero fijaros desde qué punto de partida iniciamos este camino, de esta hora, y es ubicándonos, o mejor dicho, reubicándonos, ¿no? Importante. Entornos bunny, que nos quedemos con la idea. Bueno, preparándolo, dije, bueno, realmente comunicación influyente, yo que he venido trabajando esto con empresas, con directivos, con personas, en definitiva, las personas que somos no dejamos de ser variables emocionales, que es lo más complicado de gestionar variables emocionales, pues claro, cuando digo, pero vamos a dar una definición concreta a lo que es comunicación influyente, bueno, pues empezaríamos por preguntaros, ¿no? A ver, me gustaría que participáramos y me gustaría que en el chat me expresara alguna de vosotros, alguna idea de qué entiendes por comunicación influyente. Os animo a que me escribáis alguna cosita. ¿Qué es lo que entendéis por comunicación influyente? ¿Qué es comunicación influyente para vosotros? Estoy pendiente del chat. Repito, ¿qué entendéis por comunicación influyente? Que tus mensajes calen, que impacten, ¿sí? ¿Vale? Gracias, Pat. ¿Alguien más? Que tus mensajes calen. Adelante, más. ¿Alguna idea más?
Gracias, Alessandra. La manera en que una persona modulando el contenido, qué interesante modular, modulando, adaptando, ¿verdad? Adaptando a cada momento, a cada circunstancia, el contenido y forma de su discurso, consiga movilizar a las personas a su favor, trayéndolas. Ser capaz de entrar en un proceso de percepción mutua, interesante. Conseguir acción por parte del público gracias a tus mensajes. Acción, wow, importante. Movilizar, ¿no? Hay por lo que estoy viendo, es hacer algo con la comunicación de tal forma que impacte en el otro. Estoy cogiendo un poco colax de vuestras ideas, que impacte en el otro, que cale en el otro, de tal forma que le invite, en definitiva, a convencerle o a movilizarle, ¿no? Invita a la acción. Que tus mensajes promuevan reflexión. Importantísimo también, gracias Carlos, bienvenido, la reflexión. Eso es comunicar influyentemente. Vamos a darle un poco de orden a estas ideas, gracias, y fijaros, por un lado, partimos de la base de que la comunicación interviene en dos partes, ¿vale? Transmisión de señales mediante un código común entre el emisor y el receptor, ida y vuelta, ¿sí? Otra definición sería algo así. Comunicación es el arte, estamos hablando solo de comunicación, el arte de transmitir mensajes, ojo, poniendo en valor la magia de las palabras, los gestos, los sentimientos y las emociones. ¡Wow! La definición ya empieza a ser más completa, ¿no? Más completa. Bueno, ahora os pido que podemos pensar, que penséis en personajes de la historia donde efectivamente, bueno, pues calaron, influyeron, promovieron acciones, ¿no? Seguramente todos nosotros tenemos a alguien que nos ha inspirado a nivel de comunicación, ¿no? Pensar en esa persona puede ser cercana o puede ser de la historia, ¿no? Ahí pisamos un poquito el canal historia, ¿no? Yo aquí he ido recalando, repasando y, bueno, pues indudablemente dentro de la comunicación influyente más formal, digamos, o más dirigida a públicos, ¿no? A grandes públicos, pues bueno, estaban los senadores romanos, ¿verdad? La oratoria suya debía de ser, por la implicación que tenía, muy elocuente, muy potente. Lo mismo pasaba en la antigua Grecia. Damos pasitos más adelante, Abraham Lincoln, pues efectivamente con sus reflexiones y su manera de comunicar en una época muy complicada también impactaba, también era un gran comunicador influyente. Más contemporáneamente hay aquí he hecho un collage, ¿no? de personajes, bueno, verdaderamente potentes, ¿no? Internacionales, allá donde los haya, donde con su palabra han podido influir en otras personas, en grandes colectivos. Desgraciadamente, hay otros personajes de la historia que también a través de la utilización de la comunicación influyente hicieron o promovieron a la acción, como bien podéis imaginar. Bien, ¿qué características creéis que tienen estas personas? ¿Qué se os ocurre que tienen? Perdón. ¿Qué tienen esas personas, estos personajes en común? ¿Quién me lo dice? Algunas características comunes de estas personas, de las personas que comunican de forma, en la historia, de manera influyente. ¿Qué características creéis que tienen o han tenido estas personas? Conexión emocional y psíquica, conexión, ¿sí? Emocional, psíquica, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguna cosita más? Conectaban, ¿no? Hacían lo necesario para conectar. Muy buen conocimiento de su entorno, conocimiento, qué bueno, conocimiento del entorno y contexto, ¿no? Entorno y contexto. ¿Algo más? ¿Alguna característica más que en líneas generales tenían estos grandes oradores? Empatía con la situación de su momento, empatía fundamental, ¿no? Y he hecho en falta algo. Todos en sus discursos, a la hora de comunicar, utilizaban dos fundamentales cuestiones. Por un lado, si me permitís, perdón.
Por un lado, la pasión con la que transmitían, ¿cierto? Les acompañaba un halo de pasión, de énfasis, ¿sí? Y dos, su palabra iba acompañada ¿de qué? De comunicación no verbal. Perfectamente dominadores de la comunicación no verbal, ¿sí? Comunicación no verbal, aparte de todo lo que habéis dicho, por supuesto. En caso contrario, sus mensajes podían ser buenos, pero no completaban esa conexión con los otros. ¿Me seguís? Quedaba, hay algo. Hay grandes talentos, muchos de nosotros, muchas de nosotras, tenemos grandes ideas, lo vemos determinadas cuestiones súper claro todo, pero a la hora de transmitirlo nos falta ese empuje, esa pasión, esa garra, para convencer del todo al otro. Tenemos que utilizar aún más recursos y nos falta algo. Esta gente lo tenía súper mascado. Algunos de manera innata, porque muy antiguamente les salía innato y van aprendiendo todo ese aprendizaje. Pero otros lo han preparado. Últimamente todo esto se preparaba, ¿no? Toda la parte política, ¿verdad? Hay grandes asesores en este sentido. ¿Sí? Fijaros, conexión, conocimiento, empatía, fundamental. Si no hay empatía, no conecto con la otra parte, ¿correcto? Y pasión y comunicación no verbal. Por cierto, ¿quién dijo que en estos entornos no teníamos nuestras pizarras antiguas, nostálgicas, con tiza y todo? Para que veáis. La hemos recuperado. Bueno, pues vale, vamos asentando la base de lo que es una comunicación influyente. Destaco una figura entre todas, al que, bueno, ya que me dan este momento, yo destaco a alguien que a mí me inspira muchísimo. Barack Obama es un comunicador influyente, lo ha sido y lo sigue siendo fundamental, y efectivamente, bueno, pues recomiendo una lectura, Hablar como Obama, una lectura muy recomendable sobre todo el arte de la comunicación influyente, desde el buen sentido, desde la forma y deseo de convencer a los otros, ¿vale? Más, damos pasos, pues entonces, ¿qué entendemos por comunicación influyente? Nos falta una definición, ¿no? Comunicación influyente es aquella que provoca algo internamente en la otra persona, correcto. Se asocia a ese tipo de comunicación que crea consciencia, movimiento o un insight, una visión, en la otra persona. Suele ser corta, precisa y emotiva y coherente, es decir, a modo de frases, va calando, ¿vale? No es un gran discurso que acaba siendo pesado. Son pequeños impactos emocionales que va convenciendo al otro. Por tanto, vamos a irle dando ya una parte práctica, allá donde nos encontremos en nuestro ámbito profesional principalmente, y el personal también, evidentemente esto tiene absoluta conexión, de tal forma que cuando queramos comunicar de manera influyente, sepamos que no se trata de preparar un gran discurso, sino de ser coherente, ¿vale? De ser preciso, de ser sobre todo emotivo. Son pequeños impactos que hagan reflexionar, que conecte con la otra parte, ¿no? ¿Cuáles creéis que es el primer paso para poder transmitir de verdad, comunicar y conectar con otras personas? Bueno, ya lo hemos ido diciendo, ¿no? En definitiva, prepararlos, trabajarlo, ser consciente de qué quiero comunicar y cómo puedo llegar al otro. Habéis dicho algo importante y es empatizar, y es conocer el entorno, el contexto. Cuando voy a hablar a un colectivo concreto, en la medida de lo posible, averiguar todo lo que pueda. En esa preparación también, luego veremos claves, pero yo quiero avanzar, pero también está el anticiparnos, el no llegar apresurado. Hay una serie de, ¿vale? Lo vamos a enumerar, de claves que me va a facilitar el posicionarme y estar centrado en esos mensajes fundamentales para conectar al otro, ¿vale? Con el otro. Comunicar de manera influyente, por tanto, es, aquí viene la retoque de replique de tambores, es ni más ni menos que despertar el interés, conectar, emocionar, ilusionar, invitar a la reflexión, llamar a la acción, y es hacerlo, ojo, desde la fuerza y desde la pasión de quien habla. Fundamental. Fuerza y pasión. Lo decimos de otra forma. Todo esto está muy bien, despertar el interés, conectar, emocionar, ilusionar, invitar a la reflexión, llamar a la acción, clave, que nos falta a veces ese paso, pero si no lo hago creyendo en lo que estoy transmitiendo, ¿cómo voy a convencer al otro? Importante, ¿no? Bueno,
Pues en este sentido, y ligándolo a comunicar de manera influyente porque aquí tiene cabida esto y es hablar en público, el llamado hablar en público tiene mucho que ver con ello, aquí os voy a mostrar una serie de datos que arropan todo esto que estamos hablando, ¿no? Fijaros, hablar en público junto con el liderazgo, la inteligencia emocional y el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, es una de las habilidades más demandadas en el mercado laboral. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de ello. El 75% de la población española tiene miedo a hablar en público. El término es glosofobia. El 75%. Grandes técnicos, grandes pensadores, grandes talentos, a la hora de expresar sus ideas, nos da cosita. Esa cosita a veces se hace cosón y nos cuesta de verdad, ¿vale? Más del 80% de nuestra comunicación es oral y solo el 20% es escrita. Más del 90% de lo que comunicamos procede de nuestro lenguaje no verbal. Más del 90%. Rápida reseña, fijaros, comunicación no verbal. Y vais a entender esto y creo que por eso insistí al principio. No sé si tenéis desplegado o me estáis viendo en pequeñito y la presentación o veis a los demás compañeros y compañeras o no los veis. Porque esto es lo que decía. Ahora es verdad que solo está comunicando una parte, ¿no? Pero fijaros si lo trasladamos a reuniones, a formaciones, etc. Cuando no ponemos la cámara, estamos sesgando el qué. Mucha fuente de información. ¿Me seguís? Nos pasa cuando nos ponemos, igualmente ahora en entornos remotos, ¿no? Pues cuando solo se nos ve hasta aquí, pues ¿cómo estamos transmitiendo? Pues concentro todo en el rostro y en el fondo, ¿sí? Con lo cual puede, digamos que puede despistar, derivar, distraer, si me apuráis, lo que verdaderamente quiero transmitir. Y lo tengo muy claro y además tengo que convencer. Cuidado, no sé si habéis visto el enfoque, no sé si os gustará más o menos, pero fijaros, tengo que apoyar mi comunicación verbal con la no verbal. Es fundamental. Por eso nosotros los que nos dedicamos a esto utilizamos muchísimo la comunicación, pues bueno, pues lo más visual posible, porque lo vamos adquiriendo, lo vamos transmitiendo casi de forma innata, sin darnos cuenta. A veces, como nos demos cuenta de algo, sufrimos muchísimo, ¿vale? Somos de formación profesional. Pero a donde vamos es, necesito arropar la comunicación verbal, un mensaje, una comunicación verbal con la corporalidad. Está claro, ¿no? ¿Sí? Importante. Algo más sobre hablar en público. Los nervios y el miedo escénico son reacciones que se pueden controlar con trabajo, técnica y práctica. Se puede. Es como todo, entrenamiento, ¿vale? Y asesoramiento si me apuráis, ¿vale? Un dato más, hablar en público es mucho más que una soft skill. Es la gran asignatura pendiente de la sociedad española. Nos hemos empezado a dar cuenta del problema que tenemos y del escollo que representa para muchas personas, tanto a nivel personal como profesional. Raquel Aullón. Es algo absolutamente fundamental que se debe de trabajar. Me consta que a nivel educacional, a nivel de niños, de colegios ya se está empezando a trabajar, al igual que inteligencia emocional, etc. Nos está pasando factura, ¿verdad?, a los mayores, a los maduros, pues estas dos cuestiones son absolutamente fundamentales. El ser muy buenas personas, pero fallamos en cuestiones base como comunicación y, sobre todo, inteligencia emocional, autocontrol emocional, etcétera, etcétera. O se trabaja desde la base o luego lo que nos estamos encontrando, todos nos metemos, el que diga que no, no me lo creo, todos estamos teniendo, pues, bueno, hay gente más trabajada que otra, pero efectivamente cuestiones que, joder, nos bombardean, ¿no? Nos impactan a la hora de ser mejores profesionales o llevar a cabo retos, ¿no? Porque nos cuestan estas dos cuestiones o nos pasa factura o no las controlamos adecuadamente, ¿no? Verdaderamente importante. Más cositas. ¿Cómo vamos? Yanire, tú me avisas, ¿eh? Si nos pasamos y ves que estamos en 2 horas, me dices, José, ¿qué te has pasado? Pero bueno, espero que controlemos. Va bien la cosa, que yo me pongo a hablar, como veis, y no paro. Bueno, al final, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Todos necesitamos hablar en público. ¿Qué es hablar en público realmente? No pensemos en grandes conferencias, en estadios, en auditorios, en aulas, no necesariamente. Simplemente
para ser buenos profesionales, esta soft skill, esta necesaria habilidad, tenemos que desarrollarla pues, en entornos muy locales, reuniones de compañeros, con clientes, en cuestiones diarias, ¿no? Todo ese control, todo ese dominio, toda esa buena gestión de estabilidad nos va a proporcionar un mayor nivel de seguridad y de capacitación a la hora de progresar y conseguir logros en nuestros retos profesionales. ¿Recordáis la última, mejor dicho, la primera vez? Os pido un poco de memoria, aquí tendríamos que poner canal historia nuevamente. La primera vez que hablamos en público, ¿cómo fue? Un momento de pensar, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Recordáis a quién fue? ¿Dónde? ¿Sobre qué se habló? ¿Sobre qué hablasteis? ¿Había gente de confianza o era abierto a más gente? Interesante, ¿no? ¿Qué olores? ¿Qué sonidos? ¿Qué colores? ¿No? Muchas veces lo olvidamos. O a veces no. Porque lo que hay detrás es, esa primera vez impacta o bien positivamente o bien negativamente. Cuando es negativamente, de pequeños, normalmente suele coincidir en nuestra etapa de escolaridad, del colegio, pues alguna representación teatral o algún salir a la palestra, ¿no? Que se dice, y en esas pizarras que habéis visto, pues, bueno, tener que explicar algo, pues, se pasaba fatal. 30, 40 niños, ahora ya no son tantos, pero había hasta 40 y tantos niños en la misma clase, ¡buah! Todos mirándote, la profesora, el profesor, tremendo, ¿no? Esos primeros instantes a veces nos marcaban, para bien o para mal, me explico, luego seguramente se van superando o no. Porque yo me he encontrado precisamente en sesiones de coaching ejecutivo estas circunstancias. Gente muy preparada que tiene dificultades a la hora de poder expresarse con esa seguridad. Lo prepara y lo saca, pero sufre mucho. Sufre mucho. Bueno, cuando analizas, retornas o cuando indagas un poco, se dan cuenta que el origen está mucho tiempo atrás. Por algún pequeño trauma, alguna pequeña mala experiencia, y eso le ha ido lastrando hasta, bueno, o sea, en esa inseguridad, en esa parcela, en otras han desarrollado sin problema. Bueno, no es ni bueno ni malo, en definitiva, no se juzga. Lo que se cabe reseñar es la importancia que tiene el poderlo caer en cuenta uno y ver o medir, ser consciente en definitiva y medir en qué medida, valga la redundancia, le impacta más o menos. ¿Qué puede hacer para limar o minimizar o eliminar esa cuestión para poder desarrollar? Porque si es alguien que tiene que estar constantemente reunido con clientes, exponer productos, servicios, etcétera, etcétera, si es esto, y hay casos, se sufre muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, de alguna forma, el poder limarlo y ayudarlo se puede hacer, ¿vale? Porque lo que no queremos es precisamente que nos pase esto, ¿no? O que nos pase esto otro, ¿eh? Las manos, ¿no? ¿Pensáis un instante en situaciones parecidas? Quizás de la segunda, de la primera, no hay nada peor. Ahí casi os diría, apagar las cámaras porque si veo caras de aburrimiento, digo, ay, madre, por Dios, yo sigo hablando, que esto acabe cuanto antes, Yaniri acaba antes, corta, ¿eh? Importante, ¿no? Lo que se quiere evitar es que caigamos en una monotonía o que realmente nosotros, no monotonía, pero el sufrimiento lo llevemos nosotros por dentro, se manifiesta. Sudores, el estómago, no paras de moverte. Todo eso es lo que tenemos que, en la medida posible, evitar. Y sobre todo también lo primero, ¿no? A no aburrir, ¿no? A los oyentes, ¿no? Bueno, el miedo escénico, simplemente permitirme que comparta la definición. Voy a apuntar por aquí. Esto es... Bueno, el miedo escénico, como muchos y muchas de vosotros sabréis, es una respuesta psicofísica del organismo. Es una reacción de ansiedad, generalmente intensa, pero sobre todo destaco ansiedad, que surge como consecuencia, fijaros, de pensamientos anticipatorios, catastróficos sobre sobre una situación real o imaginaria de hablar en público. Me estoy anticipando, va a salir algo mal, me van a preguntar, no voy a saber qué responder, me voy a quedar en blanco, no van a funcionar los temas tecnológicos. ¿Sabéis qué suele pasar cuando pienso tanto en esto? ¿Quién me lo dice? Asentáis algunos con la cabeza, ¿qué pasa, no? Hombre, que sí pasa.
y es tanto, joder, va a pasar, estoy haciendo, ¡puf! Es una forma humana de soltar esa ansiedad, esa adrenalina negativa que tenemos. Bueno, son nervios, son situaciones efectivamente no controladas y que efectivamente se expresan de una forma o de otra, tal forma que bueno, pues que al final es que acaba sucediendo algo, ¿no? Si es que ya lo sabía, es que, joder, es que me vienen a preguntarme, me vienen a sacarme los colores. Bueno, hay una solución. Respirar hondo, preparar y practicar, practicar y practicar. No hay otra fórmula, ¿vale? Ser consciente de que se pueden evitar muchas de esas cuestiones, de esos pensamientos negativos anticipatorios, pensamientos negativos, y bueno, rápidamente, por ver algunas de las causas, de los motivos, pues hay un poco de todo, ¿no? Por sorpresa, por intensidad, por novedad, algo que por inexperiencia, sobre todo esta es importante, recuerdos negativos. Lo que hemos dicho es que da igual, lo he hecho 1000 veces, pero siempre me pasa porque activo esa anécdota o esa circunstancia negativa que tenía en el pasado, baja autoestima también, y desconocimiento, pues bueno, pues un poco de inexperiencia, etcétera. Es decir, cuando se dan algunas de estas circunstancias o varias, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Si no he sido consciente o capaz de poderlo preparar y prepararme, pues acaba sucediendo lo que llamamos miedo escénico. Acaba sucediendo, acaba concretándose, ¿vale? Lo que he dicho antes, se puede trabajar, se puede preparar y lo puedo evitar, lo puedo minimizar, lo puedo diluir en gran medida. Los principales problemas a modo de campo de fútbol, alineación, pues bueno, voy a poner en la portería la falta de conexión inicial. Lo habéis dicho, si comunicación influyente es conexión, cuando no hay conexión y a veces nos pasa, mal empezamos. Puesto, lo que sabéis de fútbol, el puesto del portero es fundamental. Ahí es el gran parte del eje. Falta de conexión inicial con los oyentes, muy centrado en ti y no en las necesidades del público, de quienes estás dirigiendo, a quienes te estás dirigiendo. En la defensa, inexpresión del uso de nuestro cuerpo, falta de corporalidad no acompañado, no siendo coherente con lo que estamos diciendo. No siendo coherente o no siendo, o sea, directamente así y se me ve solo. Con lo cual, dificulto, según en qué momento, si quiero convencer, tengo que acompañar, tengo que arropar con la comunicación, ya lo hemos dicho. Orientación más al intelecto o a la parte técnica que a la emoción. A las personas se nos convence por la parte de conexión emocional, más que por datos, por mucha razón que tengas. Busca la forma de poder convencer. Un storytelling, una anécdota más concreta, un hecho, algo que conecte. Miedo al fracaso, al qué dirán o al olvidarse algo. Ausencia de contacto visual con la audiencia, fundamental. Yo estoy mirando aquí, la cámara la tengo ubicada, os estoy viendo a vosotros, y es un tic, ¿verdad? El buscar a la persona, los ojos de las personas, ¿no? O sea, es importante. Si no hay esa conexión visual, el resto de la conexión tampoco se va a dar en gran medida. Pasamos al centro del campo, falta de sentido del humor, clave. No se trata del club de la comedia, no se trata de ser muy bueno haciendo chistes. Mis padres son de Córdoba, uno de vosotros lo sabe, y cuenta mi padre unos chistes en Navidades en las fiestas tremendo. Ahora, yo me pongo a contar un chiste y la fiesta se acaba, o sea, fatal. No se trata de forzar, hay que ser natural. El sentido del humor empieza por uno mismo, porque quien permite el sentido del humor con uno mismo muestra inteligencia, en definitiva. Hay que ser muy natural, hay que aprovechar cualquier comentario, cualquier momento, pero sin forzar. Si lo fuerzo, lo estropeo, ¿vale? El sentido del humor, en definitiva, por concluir, lo que hace es distendir y facilitar a los otros a también ir relajados. Lo que pasa es que solamente pienso a veces en uno mismo y no pienso en los otros, ¿vale? El sentido del humor hay que utilizarlo. Poca claridad en el discurso, no tener estructura. Quizás esto viene acompañado por falta de preparación. Inicio, presentación, desarrollo, desenlace o cierre y conclusiones, ¿no? Un sencillo orden, no nos compliquemos. Escasa habilidad en el uso del silencio y en la entonación. Cuando quiero destacar algo verdaderamente importante, los silencios hablan, me ayudan.
Y al revés, cuando quiero enfatizar algo porque es verdaderamente importante, subo el tono, la modulación, que me ha encantado, Alessandra, la modulación, ese juego con ella. Eso es jugar y dominar esa técnica de la comunicación, parte de la comunicación. Hay unas partes, luego las veremos. En la delantera, tono apagado de nula energía, ausencia de llamamiento a la acción, son oportunidades que no aprovecho. Cada momento que contacto con otras personas es una oportunidad para pedirles que actúen o que simplemente reflexionen. Si yo no hago eso, me quedo solo en el discurso, punto. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. ¿Y ahora? Me falta algo. Pensar que las personas, los seres humanos, los profesionales, en nuestros entornos tenemos mucha carga de tareas. Nuestras agendas van cargadas hasta los topes, ¿sí o no? Por tanto, tengo que aprovechar ese impacto, ese momento de contacto con otros para efectivamente pedir que reflexionen o que hagan algo. Si no, si dejo escapar esto, ostras, vete a saber cuándo vuelvo a tener esta oportunidad. A veces cuando hablamos de reuniones con equipos, con personas de nuestro trabajo, etcétera, es más fácil, vale, pero en otras situaciones, clientes, etcétera, ostras, un auditorio, un aula, no tengo esas oportunidades, a veces no vuelve, ¿vale? Tengo que aprovecharlo. Llamada a la acción. Y por último, bueno, 10, 11, dar órdenes al público. La gente da órdenes al público. Bueno, lo que tenéis que hacer al final es, ordena. Y lo que más nos fastidia muchas veces es que nos manden, ¿sí o no? Eso es tan viejo y tan antiguo y tan humano como... Por tanto, se nos olvida que lo que podemos dar es dar, explicar, dar información, explicar, argumentar, sugerir o invitar. Utilizar esta terminología. ¿Sí? Grandes errores. ¿Con cuál los identificáis? A ver, decidme en el chat números. Alguno, seguramente alguien dirá, ¿con todos o con muchos? Bueno, vale, vamos a concretar. ¿Uno o dos? A ver, ¿con cuáles? ¿Qué me dice? ¿Unos más que otros? Esos chats que echan humo, por lo que veo. Con el 2, gracias Luis. Expresión del uso del cuerpo. Suele pasarnos, ¿eh? No es fácil, hay que dominar determinado... Es práctica, en definitiva. ¿Vale? Habréis oído algunos pequeños trucos, muy rápidamente los comento, es, bueno, que alguien te vaya viendo, de Pablo, la falta de estructura, ¿vale? A nivel de la comunicación, pues a veces que alguien te mire, cuidado con que me corrija, no, que me apoye, que me... Vale. El 9. Marta, el 9. Tono apagado, en una energía. ¿Veis? Todo esto. Al final, la estructura se puede preparar, pero si tengo muy buena estructura y no van acompañados de las otras que hemos dicho, que es esa pasión y esa creer en lo que digo, me quedo en poco. 3 y 8, Alessandra. 3, orientación más al intelecto, a la parte técnica. Qué bueno. Hay que traducirlo. ¿Sí o no, Alessandra? Hay que traducir, porque somos muy buenos, pero a veces, joder, empatizar. Tú me hablas de cosas que sabes y es que no tengo ni idea. Entonces, joder, y te veo y me convences porque me transmites esa fuerza y esa pasión con la que lo transmites. Digo, vale. Pero luego cuando salgo digo, ostras, no me he enterado, me ha encantado, pero no me he enterado, no. Hay que traducir, hay que facilitar, ¿no? Vale. Y 8, escasa habilidad en el uso del silencio y o la entonación. A veces hablamos muy rápido y se nos olvida darle esas pautas. Exceso de info, sí, a veces. Sí. Nos pasamos, queremos rellenar. Eso es un síntoma del exceso, normalmente el exceso de información, el dar mucha información muy seguida, que el otro casi no demos opción, tiene que ver con cierta, fijaros lo que os digo, no siempre es así, pero con cierta inseguridad. Es decir, me explico. Yo voy a dar toda la información, joder, se la he dado, o sea, es el otro. Cargo la responsabilidad, no quiero que sea digo que sea tu caso, no, vamos a vernos bien, pero a veces pasa que efectivamente, dice, joder, más información no te puedo dar, te lo he explicado todo. Le pasa la responsabilidad de que lo entienda todo adecuadamente y que me crea al otro. ¿Vale? ¿Ok? Claudia, ¿qué número sería el no usar las palabras correctas para que se me entiendan? Bueno, hay un término, bueno, a mí me gusta, tengo una muy buena amiga que me encantó porque en lugar de decir organizar, crear, tal, dice armar.
Y el armar, yo lo he adquirido para mí, me encanta, armar, formar, montar. Bueno, a veces tiene que ver con el idioma o a veces tiene que ver con simplemente, fíjate, en el fondo da igual, y os voy a explicar esto, en el fondo da igual, no da igual, pero cuando una persona quiere hacerse entender, se hace entender. No hace falta buscar la palabra adecuada. A veces nos sale y genial. Pero si no, se hace uno entender. Eso nos pasa cuando no tenemos ni idea de un idioma distinto, totalmente distinto. ¿Me seguís? Cuando yo viajo y voy a un país totalmente con un idioma totalmente distinto al mío, ostras, yo me hago entender. Eso es comunicación, en definitiva. Busco la fórmula, sobre todo acompañada de la corporalidad, ¿vale? Con el tono, si tú hablas muy alto, muy agresivo, lo estás trasladando y no vas a facilitar la comunicación. Sobre todo si en un viaje lejano, pues estamos hablando de comida y bebida. O sea, es más complicado si te pones muy... Te van a entender y no te van a dar comida o bebida. Al revés. Entonces, bueno, no es... hay gente que lo hace muy bien y me consta que hace un esfuerzo por aprender a buscar esa palabra adecuada. Eso es magnífico, porque eso es predisposición y eso es facilitar a los demás. Y cuando se hace de una forma natural, ostras, el otro lo recibe así. Con lo cual, ese problema no es grave, Claudia. Fenomenal. Seguimos, ¿vale? Bueno, el miedo escénico, pues algo hemos hablado. A veces nos pasa esto, ¿no? Esto lo habréis visto. Y esto, pues, nos sucede. No escuchamos para entender, sino escuchamos para contestar. Y, de hecho, no dejamos ni acabar a la persona, ¿vale? Cuidado con esto. 8 consejillos, 8 tips para superar el miedo escénico. No nos da tiempo para poderlos desarrollar, esto lo hacemos en los talleres, en las formaciones que impartimos desde Avanza, efectivamente, desarrollamos, jugamos con los participantes, profundizamos, en definitiva, pero sí que me parece importante hoy al menos, bueno, daros pildoritas, ¿no? A ver, ¿qué hay detrás? Algunas son autoexplicativas, otras requieren de más toma de conciencia y otras de mayor bueno, asesoramiento o práctica, ¿no? Apóyate en la tecnología te tiene que ayudar. No puede ser una fuente de sufrimiento, de estrés, porque entonces, claro, si algo me va a ayudar, no me ayuda, pues mal vamos, ¿no? Entonces, no, me tiene que ayudar una buena cámara, un sonido, y eso es probar, que te asesore a alguien, etcétera, ¿vale? Nosotros utilizamos luces para que haya buena iluminación, cámaras que, bueno, pues porque nos dedicamos a esto, pero con muy poquito dinero, vamos, con los equipos hoy en día, los ordenadores, las propias cámaras, altavoces, tampoco, eso lo he visto hace poco en otro compañero, otro profesional, pues decía, no estar tan pegado, porque cuando hablas con alguien no estás tan pegado, ¿no? Por ejemplo, jugar un poco con que se te vea, depende de qué situación, pues jugar con esto. Pero hoy en día cada vez cobra más importancia la tecnología, como bien sabéis, eso ha venido para quedarse y tanto, pues tenemos que conocerla un poquito, no ser expertos, pero conocerla un poquito con 4 consejos que nos dé alguien que sepa un poquito más y efectivamente podernos defender mejor. La cámara activada siempre. No sé si lo he dicho, se me ha olvidado al decirlo al principio, perdón, está grabado. Apóyate en la tecnología, te tiene que ayudar. Cuando decimos, perdón, apóyate en la tecnología, también queremos decir, pues por ejemplo, un PowerPoint, para que no se te escape ninguna idea, que quede recogido, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más? Llega con antelación. Eliminas gran parte del estrés. Cuando conoces el sitio, sobre todo si es nuevo, un aula, un auditorio, etcétera, una sala de reuniones, una empresa, un cliente, pues el llegar con la hora justa, pues no ayuda para nada. Se te tambalean todo lo que has preparado y tú y tu equipo, etcétera. Llegar con antelación, reconocer el entorno. Ensaya, entrena, practica. Hay otra fórmula y es practica, entrena, ensaya. Multiplicado por todas las veces que queramos. No hay nada como entrenar, practicar, como todo, casi todo en la vida, ¿no? ¿Vale? En el sentido de ensaya, entrena, practica, empezar por, como yo digo, balas de fuego, es decir, en entornos que sean amigables y que no saltes al ruedo en una lidia que sea complicadísima. O sea, te juegas gran parte del volumen de facturación de tu empresa en una reunión, en una venta de una exposición de un producto o servicio nuevo. No, empezamos a menor escala. Fíjate
en la que disfruta con ello, en la persona que disfruta con ello. Inspiraros, buscar inspiraciones. En YouTube está cargadísimo de buenos profesionales que hablan, bueno, en la televisión, ¿no? Pero sobre todo en YouTube, donde puedes parar, puedes trabajar. Inspiraros en alguien que os llame la atención, que os agrade, que os guste cómo habla, cómo lo hace, y os va a inspirar. Es fundamental. Aprender de tus errores. O de tus errores o de cuestiones a mejorar, ¿no? Errores, estamos hablando, suena un poco fuerte. Para darse cuenta de los errores o de cuestiones a mejorar, uno tiene que trabajar el ser consciente previamente. Si no tenemos esa actitud de aprendizaje constante, que está fenomenal decirlo, pero a veces somos más toquetes que, pues claro, no aprenderemos. Y esto nos pasará, etcétera, 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 una, otra y mil veces. Esto nos pasa sobre todo en el tema de la comunicación con las coletillas, las muletillas, perdón, etcétera, etcétera, ¿vale? Piensa en ideas positivas, no en ideas negativas, porque las ideas negativas me van a invadir y me van a hacer llevar por el mal camino, algo anticipatorio, me voy a equivocar. Habla con pasión, fundamental. A veces nos sucede, esto me lo han preguntado mucho, a veces, ¿qué pasa si de lo que tengo que hablar es que no creo en ello? Tenemos un dilema ahí. Temas comerciales, temas de... Es un problema, porque gran parte de la manera de convencer está en el creer en el otro. En el creer en lo que estás hablando para convencer al otro. ¿Qué es lo que sucede? Que si hay un problema ahí de base, es más difícil. No es imposible, porque lo que os sugiero es que busquemos aquellos puntos de ese discurso, de lo que tengamos que hablar, donde sí que tengan coincidencias con tu forma de ser, con tu forma de actuar o con tu parte profesional. No pises charcos, algo sencillo, y bueno, a veces nos vemos obligados a hablar de cosas, pues eso, porque está en mi trabajo, va con mi sueldo y tengo que hablar de eso, explicar algo, etcétera. Bueno, o comunicar algo. Y no es del todo a veces agradable o no creo. Bueno, lo tengo que preparar más. Tengo que preparar más. Y tengo que ser sobre todo sincero y coherente, honesto, porque si no, estamos no solo engatusando, engañando al otro, sino a uno mismo también, ¿no? Hay que prepararlo. A veces nos pasa. Habla con pasión, fundamental. Divide el discurso en partes. Estructura 3 partes. ¿Con qué voy a arrancar? La puesta en escena es fundamental. Más o menos preparada, la imagen, eso sí lo tengo que cuidar porque luego te va a facilitar el continuar. Va solo, el camino está ya marcado. Tenemos que recorrerlo, pero la puesta en escena es fundamental. Si queremos impactar y causar buena impresión para influir en el otro. Lo que no podemos es empezar a trompicones, espera, no funciona, tal, no sé qué. ¿Cómo va a ser el camino? Pues lleno de chinos, de rocas y de trampas y de... voy deseando ya que acabe. No, el comienzo lo preparo. Esa es una primera parte, el desarrollo tiene que ser lo más dinámico y práctico y participativo con el otro en la medida de lo posible. Y señores, señoritas, ¿con qué cerramos? ¿Qué ideas os lleváis de esta presentación, de esta formación, etcétera, etcétera? Cierre. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Seguimos? Bueno, tipos y estilos de comunicación, no me voy a extender, simplemente que hay 4 estilos de comunicación. Esto tiene mucho que ver con el método BIS. Es una herramienta fundamental en el conocimiento de perfiles de comportamientos del ser humano y nos ha dado pues mucha utilidad. Nos hemos basado muchísimo los profesionales que nos dedicamos a esto, habilidades, en definitiva, pues en ese método BIS, D-I latina S-C, BIS. Bueno, y a nivel de comunicación, pues los colores no están al azar, es decir, tienen que ver, ¿no? Esto es un eje, pues que tiene que ver con el juego de distintas variables, ¿no? Hay estilos de comunicación, me voy a fundamentalmente, por no extenderme, a fijar en estos, ¿no? En los expresivos, ¿no? En los influyentes, que se les llama también, ¿no? Los expresivos, influyentes. En definitiva, es un eje que juega con personas, todos un poco, según qué circunstancias, tenemos un poco de todo, pero realmente a nivel de comportamiento, bueno, somos muy expresivos o somos muy afables o somos analíticos, evidentemente, en el ámbito profesional sobre todo. Pero, depende de muchas circunstancias y depende del entorno. Pero, como yo digo, todos tenemos un mayor porcentaje de uno u otro apartado. Entonces, los analíticos, los expresivos, que le llaman, pues son personas que como veis, tienden a necesidad de decir, de contar,
y necesidad de relacionarse con otros. Esto, relación es emocionalidad. Entonces trabajan. Estos, por así decir, ¿por qué me centro en estos? Porque son los que cuentan, pero además necesitan conectar. Estos son los que normalmente son más fáciles, son perfiles, somos personas, en teoría, más fáciles de poder comunicar de manera más influyente. No me puedo extender mucho. Hay otros perfiles que, lógicamente, si nos fijamos en los ejes hacia donde tienden, luego lo explico rápidamente, los llamados emprendedores o decisivos o decisores, según el método DIS, bueno, pues son aquellas personas que necesitan decir, orientados a decir, pero sobre todo a la tarea, ¿vale? Es decir, a la ejecución. Son más otro perfil. Dicen, pero porque necesitan ser resolutivos, ejecutivos. Los analíticos, pues que os voy a contar. Además va asociado a profesiones muy concretas, ¿no? Científicos, investigadores, informáticos, ¿no? En definitiva, van muy orientados a la tarea y a preguntar. Necesitan y viven del dato, de la argumentación. No miro a nadie, aquí hay algunas personas analíticas, ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, claro, son muy buenos en temas de gestión de datos, pero a la hora de comunicar y conectar les cuesta un poquito más. Curiosamente, este eje o este cuadrante, esta herramienta, lo que hace es que los que están opuestos en diagonal, mejor dicho, a nivel de comunicación conectan a veces no de forma naturalmente bien, ¿vale? Ahí lo dejo. Normalmente se conectan mejor o conectan mejor con los que tienen al lado. Y al final los afables, los llamados afables, son aquellos que tienen una orientación a la relación muy fuerte, a la emocionalidad, al contacto con las personas, pero también necesitan preguntar, necesitan tener cierta seguridad. Bueno, son 4 posibles perfiles, que lo he pinto rojeado, ahora que lo veo todo en rojo, pero yo creo que queda más o menos resumidito. En definitiva, la cuestión es con cuál os identificáis más, ¿vale? Sencillamente porque con aquellos perfiles de personas que tengo a mi lado, si yo me considero expresivo, con los afables y con los emprendedores me llevaré mejor que, cuando digo mejor es comunicativamente, no de otro tipo, que un analítico, ¿vale? ¿Ok? Bueno, es un resumen, ¿dónde te ubicas tú? La comunicación no verbal, pues simplemente esto es está más que estudiado, más que científicamente demostrado, ¿no? Fijaros la importancia que tiene el lenguaje corporal y el tono de voz, todo lo que es la entonación, los silencios. Aquí realmente estamos hablando de más del 90% de la comunicación. La verbal realmente, estamos hablando de un 10%. Está súper estudiado esto, ¿vale? Si os preguntara por un animal que comunica, conecta muy bien con nosotros, con el ser humano, ¿cuál podría ser? ¿Se os ocurre algún animal que conecte muy bien, que nos entendamos perfectamente? Perfectamente, bastante bien. Unos animales más que otros. ¿Alguien me da alguna pista? El reino animal, ¿cómo vamos? Los perros, Luis. Comunicamos bastante bien, ¿sí o no? Con ellos nos entendemos bien, ¿sí? Hay un animal, una especie animal, que conectamos aún mucho mejor. De hecho, han sido los grandes, han sido, dentro de los chimpancés, han sido, dentro del grupo de los monos, los chimpancés han sido los que más nos han ayudado en muchos avances tecnológicos y científicos, porque nos han dado una capacidad de expresión, una cantidad de información que si veis el cuadrito de al lado, quitando la parte verbal, lo demás, las emociones nos han permitido avanzar y ayudar, nos han ayudado muchísimo, les debemos ese mínimo reconocimiento. Curioso. Bueno, a nivel de comunicación no verbal, la verdad es que los que nos dedicamos a esto, pues lo echamos un poco de menos, porque nos ha dado tanto juego, ¿no? Él y la familia, ¿no? Buena imagen, ¿no? Pero bueno, no lo diremos muy alto, no vaya a ser que, bueno, ¿qué os voy a contar, no? Las palabras hablan, las imágenes hablan por sí solas. No lo diremos muy alto, no vaya a ser que le den ganas de poderse animar a participar otra vez en la escena política mundial, ¿no? Lo que, bueno, en fin. Pero ha sido muy, muy elocuente en sus comunicaciones no verbales por lo absolutamente exageradas
y fuera de contexto, ¿no? O sea, nos ha dado ahí mucho juego, ¿no? Simplemente comentaros, hay 8 gestos poderosos, recordando, ¿vale? 8 gestos poderosos que debemos de dominar a nivel de comunicación no verbal. La mirada a los ojos es fundamental. La sonrisa muestra es uno de los gestos, la sonrisa que más se contagia, como bien sabéis, pero sobre todo la que te transmite mayor seguridad y mayor comodidad, ¿no? A partir de ahí puedes hacer muchas grandes cosas, ¿no? El rostro. Cada gesto, brutal. Hay personas en las que a quienes les ayudamos a cuidar o a suavizar los gestos, porque a veces el rostro de algunas personas son muy duros, dice, no, pero si yo no siento eso, yo no quiero decir eso. Ya, pero te están viendo y entonces hay formas de suavizar esos mensajes, ¿no? A través de esos rostros, pues bueno, son potentes, ¿no? El aspecto, depende de a dónde vayamos y qué vayamos a hacer, el aspecto debe ser pues, coherente, ¿no? Con la situación. También hay que cuidarlo, el aspecto. Los movimientos, no en exceso. Yo siempre digo que cuidado con mover mucho porque soy muy expresivo, claro, acabo toda la hora así y decís, bueno, este es un director de orquesta o le ha dado algo. Bueno, sin exceso, ¿vale? Todo controlado, ¿vale? Las manos abiertas, están transmitiendo, soy transparente, te digo lo que tengo. Esto, como veis, está muy estudiado por la clase política. Grandes asesores tienen, otra cosa es que sean coherentes y ahí lo vamos a dejar. Usar los dedos para enumerar, máximo 3, porque si no nos hacemos un lío. Bueno, como decía, las 3 formas más... No, 3. Primero, segundo, tercero. Nos ayuda visualmente a marcar un mensaje. La postura. Yo tenía un profesor en la universidad que daba las clases de microeconomía así. Es que cuando vi esta imagen digo, pero si es él. O sea, no, claro, así iba, así teníamos esa pasión por esa asignatura. Se cargó la asignatura. La probamos, pero porque había que aprobar. 8 claves del buen comunicador. Han salido ya, ¿no? ¿Cómo podemos, Ana, una pregunta, ¿cómo podemos adaptar la comunicación fluyente cuando no podemos confiar en el elemento visual? Pues es muy buena pregunta, Ana, y además un placer tenerte ahí. ¿Cuánto tiempo? Cuando no va acompañado, ¿qué es lo que te queda? Fíjate en nuestro caso, ahora en este caso, no os estoy viendo, tú has hecho una pregunta en la comunicación escrita, ¿cómo la redactas? Ahí tiene parte de mensaje, pero cuando no es visual y sí es auditiva, ahí hay un gran elemento que es el juego de esos elementos que precisamente ahora vamos a repasar, donde si quitas la parte visual, la corporalidad, la comunicación no verbal, ¿vale? La verbal cobra mucha importancia. Por lo tanto, tienes que ser muy elocuente, vocalizar muy bien, entonar, jugar con silencios y entonaciones, etcétera, etcétera. Claro, al eliminar elementos, tienes que reforzarte para influir en los otros elementos que te quedan. ¿Los vemos? Justo iba a ello. Claves del buen comunicador. Vamos a hacer un repaso muy rápido. La primera clave de un buen comunicador es lo que se llama presencia. No tanto estética, sino escuchar y empatía. En coaching es crear burbuja. Es decir, si yo estoy centrado en alguien o un auditorio, en otros, yo tengo que estar presente. ¿Me seguís? Se me tiene que notar estar presente. No puedo estar pendiente del reloj. Si te estoy escuchando y escribir, tengo que estar, cuerpo y alma. Evidentemente, esto hay que hacerlo más cuanto mayor impacto vaya a tener lo que nos estemos jugando, ¿vale? Esa reunión o esa clase, etc. Presencia, escucha y empatía. El sentido del humor. Un buen comunicador juega con esto. Insisto, no se trata de Paramount Comedy y chistes, pero sí demostrar que hay tranquilidad, serenidad, juegas con el sentido del humor, ¿sí? Si se da el caso, no esfuerzo. Pero no utilizo expresiones rígidas, rigurosas, demasiado, siempre serio. Todo eso tiene que ver con esto. 3. Domina la comunicación no verbal. ¿Cuál es tu comunicación no verbal? Neutraliza. Un buen comunicador no genera conflicto, no entra ni pisa charcos, ¿vale? Clave. A veces nos engorronamos y nos enrollamos en polémicas, te acabas de cargar todo el preparado que tenías. ¿Me seguís? Muy polite, muy educado.
Hay alguien aquí que tuve la oportunidad de estar in situ en una formación que me sorprendió gratamente por su talante en cuanto a gestión de no generar conflicto, y era un tema delicado. Chapo. Es decir, escucho, me guardo lo que quiera decir, por eso, si somos muy pasionales, cuidado, autocontrol y, bueno, que fluya todo adecuadamente. No entro, no genera conflicto. No se conforma. Un buen comunicador verifica que se ha entendido el mensaje. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No, Alessandra? Ah, no, ninguna duda. Me están... Digo, claro, veo ya Lire que sí, y tú que no, digo, me estáis mareando. Digo, no, he hecho doble pregunta. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Veis? Habéis caído en mi trampa. Cuidado con muchas, ¿vale? Muchas querer informar. Pero efectivamente se para uno y dice, asiente, ¿no? Estoy apuntando bien estoy apuntando bien el de neutralizar. Sí, a veces nos cuesta. Gracias. Es positivo. Genera endorfinas. Por la forma de comunicar, por el tono utilizado, por la expresividad. Un buen comunicador juega con esto. No puede crear tensión, por muy serio que sea el contenido o datos que se tengan o circunstancias del contenido, ¿vale? En la medida de lo posible, no... Un buen comunicador no lleva una lata de gasolina y un mechero en una mano y un mechero en otra, no, ¿vale? Genera endorfinas. Ok, pregunta, despejará dudas y despertará el interés. Hay una forma de implicar al auditorio que se dice, ¿y cuál es? Crear espacios de preguntas más o menos controladas, ¿vale? Más abiertas, más cerradas. Pero es una forma de mantener el interés y de que la gente participe. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Sí? Ya me vais cogiendo. Vale, vale. Vale, yo lanzo, me callo, pauso y, bueno, voy observando. Me va a dar información, ¿vale? Y por último, un buen comunicador controla. Como decía mi abuela, que sabias son las abuelas, no se dan puntadas sin hilo. Lo que hay detrás, ¿qué es? Que se prepara, se prepara, se prepara. El prepararlo todo no quiere decir que va a salir impecable, 100%, pero vas a minimizar mucho el que haya distorsiones, inconvenientes, etcétera, etcétera. Y te centres en lo que te tienes que centrar, que es en tu público o a quienes te diriges y en el contenido que tienes que trasladar. ¿Sí? ¿Ok? Habilidades que incrementan nuestra capacidad de influencia. Vale. No me quiero extender mucho. Quiero ver esto, que es los elementos de la rueda de la comunicación. Fijaros, son varios. Cuando hablamos de comunicación hablamos de un conjunto en sí mismo de habilidades, ¿no? Todas importantes, pero que juntas te dan una potencia de tiro brutal. Cuando digo potencia de tiro es una gran capacidad disuasoria, persuasiva, convincente, etcétera, etcétera. En definitiva, influye más y mejor en otros. Positivamente hablando, ¿ok? Ojo, el mal uso depende ya de cada uno. Pero el primer elemento es la mente, los patrones de la mente, los patrones mentales. Ese es el principio básico del donde se parte. Si yo tengo patrones mentales sobre algo, sobre alguien, si no son buenos, mal voy a empezar. ¿Me seguís? Estoy prejuzgando. Cuidado con esto, ¿vale? Y las preferencias psicológicas determinan tu forma de comunicar. O soy consciente de esto o me pueden pasar malas jugadas. Desconocerlos es una desventaja competitiva. El cuerpo, hemos hablado de ello, la comunicación no verbal. La comunicación no verbal con tu cuerpo puede impactar más que tus propias palabras. El ser incoherente entre lo que digo, cómo lo digo y lo que hago, bueno, esto es lo más importante de esta formación. Pero lo más, ¿eh? Y estoy mirando y no estoy acompañándolo, pues voy a decir, esto está haciendo importante, ¿vale? ¿Eres consciente de ese impacto? ¿Somos conscientes de nuestro impacto corporal en nuestra comunicación? La voz. La voz es el vehículo emocional para conectar y generar confianza en tu comunicación. Clave. ¿Cómo es tu banda sonora? Se puede trabajar también, ¿vale? El mensaje, clave. Mensaje coherente, creíble, estructurado y estructurado garantiza ser escuchado y comprendido. Si yo sé mucho de un tema y voy soltando y no empatizo, vuelve a aparecer la palabra empatizar, en cómo
están, bueno, pues cómo están llevándolo los demás, no lo están comprendiendo bien, pues no estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Escuchan y entienden lo que dices? El lenguaje positivo, palabras adecuadas, son capaces de transformar cualquier situación. Nosotros utilizamos esto muy mucho como de formación profesional, es decir, y somos un poco tiquismiquis, es decir, si estamos hablando y queremos transmitir confianza, queremos transmitir positividad, yo tengo que utilizar palabras y expresiones positivas. Yo no puedo decir palabras malsonantes o salvo que mi objetivo sea otro. Tiene que ir todo alineado, ¿vale? Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. El escuchar para comprender en lugar de para responder aporta valor a nuestra comunicación. Pon intención y atención en tu escucha. Seguimos. La retórica. La retórica para persuadir y motivar a otras personas es imprescindible en cualquier carrera profesional. La retórica es todo un conjunto de artilugios, de elementos, la ironía, la dicción, etcétera, que me va a potenciar mucho más todo esto, ¿vale? Convencer con palabras es una ventaja competitiva. El feedback, una buena cultura del feedback es el recurso más valioso para una persona inteligente. Utilizamos bien, sabemos hacer un buen feedback positivo, constructivo. Estos tengo aquí juegos. El equipo ganador, a modo ya abordamos la recta final. Bueno, pues igualmente, igual que había un equipo no tan positivo, el equipo ganador sería, no olvides estar relajado y descansado. Parece obvio, pero es importante. Mira a la audiencia a los ojos. Llama a las personas por su nombre. En formaciones, sobre todo si son largas, siempre pido que pongan su nombre y cuando te dirijas a ellos utiliza el nombre, facilita, genera un ambiente de confianza, ¿no? Cuando le llamas a las personas por su nombre, ¿no? Acompaña tu exposición con una presentación, si es posible, que te aporte más visualidad, ¿no? Utiliza anécdotas, storytelling en definitiva de toda la vida. Haz preguntas que inciten a reflexionar. Preparar lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, preparación, debe ser entretenida, amenizada, amena, cercana y creíble. Usa bien la comunicación no verbal, sonríe, 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 en la medida de lo posible, también, y las emociones ganan. Las emociones, la conexión emocional es absolutamente fundamental. 5 claves finales, ¿os parece? Ya vamos haciendo un pequeño resumen de lo tratado, de lo visto. Bueno, pues aquí os las dejo. Como no me fío de vuestro inglés, pues yo por si acaso os lo traduzco, ¿vale? Tu pasión les conectará, escucha sus necesidades para construirlo, escucha sus necesidades es empatizar, repite un mensaje principal. ¿Cuál es tu mensaje principal? Pa, 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 déjalo intercalado, repítelo, al final se quedarán con esa cuña. El silencio facilita la reflexión y para la acción usa la emoción. A modo de resumen, Visual Thinking también es una herramienta magnífica, donde, bueno, pues si os fijáis, bueno, qué es la definición, las causas del miedo escénico, la comunicación, fijaros los porcentajes y la importancia que tiene el lenguaje no verbal, la rueda de la comunicación, cuidado con esos 8 elementos, y el equipo ganador es lo que resumiría todo lo que estamos tratando, para poder ser más y mejores comunicadores, más influyentes. Al final, y alguna de vosotras habrá escuchado esta frase de Maya Angelou, al final da igual lo que digamos, da igual lo que hicimos, al final va a quedar el qué en las personas, cómo les hicimos sentir. ¿Sí? Pues por mi parte, nada más, salvo, bueno, pues nos hemos pasado unos minutos, quiero dejar de compartir, si me funciona el... Ahora está, vale. Y bueno, pues gracias a vosotros y a vosotras. No sé si hay alguna pregunta más. Hemos ido insertando, intercalando alguna pregunta de contexto. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ti, José Antonio. Aquí están todas dándote las gracias ahora mismo. Gracias a vosotros, de verdad, y a vosotras. Bueno, ahí está el reto. Gracias, Sergio. Y Ana, un placer, un besazo.
Y por mi parte nada más. Quedaros con esos tips. Va a estar, ¿verdad, Yanire? Volcado, se va a subir grabada la presentación para verla más tranquilamente. Gracias, Carmen. Que decía Yanire, se va a subir, se va a grabar para verla más pausadamente, porque esto ha sido, bueno, pues tenéis material claves y tips para poder trabajar cada uno aquello que más necesite. Y por supuesto nos tiene a nosotros para lo que haga falta. Yanire, cierras tú si quieres. Efectivamente, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias sobre todo a ti, José Antonio, por supuesto, por todo lo que hemos aprendido contigo. Bueno, como ya he dicho anteriormente, te esperamos en próximos webinars, os esperamos a todos, estáis invitados. Para cualquier cosa podéis contar tanto con él como con Avanza, podéis contactar con nosotros a través de LinkedIn y de formación@avanza.es. Y nada, mañana subiremos este webinar a YouTube y lo recibiréis por correo para recordar los momentos más importantes. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Feliz lunes, feliz semana. Feliz Gracias. lunes por todas. Hasta luego, muchas gracias.